Wi-Fi porque es un problema. Bueno, entonces, vamos entonces a mirar la parte de Romanos capítulo 9. Vamos a mirar capítulo 9 de Romanos. Aquí Pablo está lamentando el hecho de que la gente judía estaba confiando en su propia justicia. Pongan atención a lo que estoy hablando. Esto es que ellos se confiaban en que podían ser justificados por las obras de la ley para producir salvación. Y en esto se estaba lamentando. Era como un dolor muy profundo de Pablo, que él se daba cuenta cómo los judíos, en vez de la fe, es por medio de la fe que podemos llegar a ser salvos, ellos querían poner las obras de la ley para poder llegar a ser salvos. Y esto era un dolor bastante fuerte en el corazón de Pablo. Y Romanos en el capítulo 9 nos está describiendo esto que él sentía por este error y esta ignorancia que estaba sufriendo el pueblo judío en el tiempo de Pablo. Y aún hoy podemos también verlo. En vez de recibir el don gratuito de Dios a través de Jesús, ellos estaban tratando de ganarse la salvación. Nadie puede ganarse su salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Usted no puede hacer nada para usted poder ser salvo. Usted necesita que poner en su corazón en Cristo y en lo que hizo Cristo para venir a ser salvo. ¿Me están aquí entendiendo, verdad? ¿Me están siguiendo? Es importante que entendamos esto. Amén. Entonces, no querían venir a Cristo y depender de Él como Salvador por medio de la fe. Ellos querían irse por las obras de la ley. Ellos pensaban que las obras de la ley eran mucho mejor que caminar por fe. Tremendo, esto es tremendo. Esto es tremendo. En vez de eso estaban confiando en su propia bondad y en su propia autosuficiencia. Al final de Romanos, en el capítulo 9 que estamos hablando, Pablo hizo un resumen de las cosas que había dicho hasta ahí e hizo una transición entre lo que es el versículo 31 del capítulo 9 y luego iniciando con el capítulo 10. Voy a leer dos versículos que me parecieron muy claves cuando esta tarde estaba estudiando y orando, en el cual la tengo de otra versión, pero la quiero leer. Y está en el versículo 24, 9:24. Y miren lo que dice aquí. Ser judío o gentil ya no nos define. El que usted haya sido pecador o el que un judío haya sido judío, eso no nos define ya como tal. Pongan atención. Sino es la fe de Dios en su Hijo Jesucristo lo que ahora nos define. ¿Qué es lo que nos define? Nuestra fe en Cristo. Ya no en las obras buenas que podamos hacer. Y luego en el versículo 25 dice, Oseas expresó, el profeta Oseas en el Antiguo Testamento expresó el corazón de Dios cuando dijo, llamaré pueblo mío a un pueblo sin identidad y a la que no era amada, amada. Tremendo, porque se está refiriendo a quién, a nosotros como pueblo gentil. Esto es maravilloso, porque lo que está haciendo Pablo es una analogía entre lo que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, y lo que ahora son los gentiles en Cristo Jesús. No hay diferencia entre un judío o un gentil. Si alguien ha creído en Cristo Jesús, no importando si usted es judío o si usted era un gentil pagano o pecador, usted es salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. No por lo que usted haya hecho, sino por lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces es bien bonito todo esto cuando lo unimos y lo vemos. Viene una revelación muy profunda al corazón de nosotros con respecto a esto. Entonces vamos ahora sí a Romanos capítulo 9, en el versículo 30. Versículo 30, vamos a leer el versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no siguieron la justicia, oigan bien, ellos no seguían la justicia, ellos no hacían las obras de la ley. Ellos no estaban bajo la ley como estuvo el pueblo judío. Por lo tanto, ellos no tenían ni idea de la ley mosaica. Miren lo que dice. Ellos que no buscaron salvación ni una relación correcta con el Dios, sin embargo, alcanzaron ¿qué? Justicia, es decir, la justicia que es producida por fe.
Nosotros en la religión tradicional, oigan bien, pensábamos que las obras nos justificaban y que las obras nos podían hacer mejor delante de Dios, porque eso es lo que la religión normalmente hace. La religión nos muestra lo que debemos de hacer por Dios para que Él se agrade con nosotros, pero no así en la gracia. En la gracia fue lo que Jesús hizo por ti y por mí, y eso es lo que nos va a dar la justicia. Y eso es lo que Pablo nos está aquí hablando y está explicando. Esto significa que los gentiles de las diferentes naciones que estaban fuera y excluidos, que no buscaban la salvación por gracia, porque ellos no estuvieron bajo el antiguo pacto. Los gentiles no estábamos bajo el pacto antiguo, los gentiles no estábamos viviendo bajo la ley mosaica. Nosotros como gentiles no estábamos tampoco viviendo ni de las ceremonias, ni de las fiestas, ni de los sábados, ni nada de esas cosas vivíamos nosotros antes. Y luego dice, los que no buscaban estas cosas ni la salvación por gracia, se encontraron con este tesoro del evangelio que es dado por la fe. Yo encontré, como gentil que soy, como pecadora que fui, encontré la gracia y me di cuenta que no era nada de lo que yo pudiera hacer, sino de lo que hizo Jesús por mí, que puedo ahora tener salvación. Salvación. Fui liberada de mis pecados, fui salva de la naturaleza de pecado, fui libre de la muerte. Ahora ya no tengo por qué estar esclava del pecado, porque ahora ya soy libre del pecado para vivir en la gracia por medio de la fe. Y esto es maravilloso cuando lo llegamos a comprender. Amén. Y en el versículo 31 dice, mientras que Israel, entonces aquí está dándome la analogía, me está dando la comparación. Mientras que Israel, aunque siempre siguiendo la ley de justicia, no logró cumplir la ley. Otra versión dice que Israel, que buscó alcanzar justicia a través de guardar la ley, basado en su propia disciplina y voluntad, no lo lograron, porque la gracia, oigan, la gracia solo se recibe por la fe. Si usted cree que usted es salvo porque usted es buena gente, o porque usted no es un asesino, o porque usted no ha hecho las cosas que otros han hecho, sino porque usted ha sido entre comillas, un buen religioso y por eso va a ser salvo, o por eso se va a ganar el cielo, pues se equivocó. Porque si usted no pone su fe en Cristo Jesús, porque fue en la obra de Jesús que nosotros venimos a ser salvos, es como ahora debemos de creer, no por lo que hacemos. Amén. Bien, entonces Pablo aquí aparece y sacude totalmente esa estructura religiosa al decir que los gentiles habían recibido por fe lo que los judíos estaban trabajando tan arduamente de obtenerlo con sus acciones. Estas personas judías eran muy celosas para observar la ley. Para un judío, un gentil es una persona que no es judía, no está bajo el pacto de Moisés, no está bajo el antiguo pacto, ni está tampoco bajo la ley de Moisés. El sinónimo también igualmente de la palabra gentil es pagano, o también se puede referir a ser pecador. Los consideraban, oigan bien cómo consideraban los judíos a los gentiles, los consideraban como personas que no tenían relación con Dios. Y lo que Pablo les dice fue, esos gentiles que no estaban buscando a Dios, pero que creyeron en Jesús, dice, alcanzaron la justicia por la fe. Y esto es maravilloso. Sin yo entenderlo, el Señor me llama, vengo de un trasfondo bien religioso, en donde por obras pensaba que podía llegar al cielo, y cuando me doy cuenta, ¡wow!, estaba igual o peor que los judíos. Porque es por fe que puedo llegar a tener la salvación por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto es poderoso. Amén. Vamos un momentico a capítulo 10 de Romanos, en el versículo 2. Continuando aquí Pablo con el mismo pensamiento y mostrándole a los judíos, oigan,
Estos gentiles que no estaban buscando la salvación la obtuvieron por medio de la fe. Y ustedes que creen que la tienen por las obras de justicia de la ley, no la pueden tener. Así de sencillo. Romanos 10, versículo 2. Porque les doy testimonio de que tienen cierto entusiasmo por Dios, pero no conforme al conocimiento correcto y vital sobre Él y sus propósitos. En otras palabras, Pablo sabe lo que está hablando. Pablo se está diciéndole, oiga, yo fui como ustedes, yo fui fariseo de fariseos, yo sé lo que es ser un líder religioso, yo sé de a dónde yo vengo, y también lo puedo decir por mi persona, yo sé el trasfondo religioso en el cual yo vengo. Oigan bien, y aquí Pablo le está diciendo, yo también fui un fariseo, celoso, en un celo religioso. Tanto era el celo religioso de Pablo que él perseguía a la iglesia. Persiguió a la iglesia. Ese era el celo ¿de qué? Del religioso, del fariseo de fariseos que era él. Amén. Y yo me acuerdo también cuando yo estaba en la tradición, en la religión tradicional, yo me burlaba de los cristianos. Me burlaba de ellos. No me gustaban. Ni tenerlos por ahí cerquita. Porque es que la religiosa, porque yo era mejor que ellos y me sentía mejor que ellos, porque ocupaba un cargo en un liderazgo en una iglesia. ¡Wow! ¡Qué pedante, qué ignorante que era! Ahí me puedo dar cuenta lo ignorante que era de la palabra de Dios. El jactarme pensando que tenía la complacencia de Dios porque era una líder religiosa. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo eso. Continuamos. Y lo que leemos en los versículos anteriores, todos ustedes, gente religiosa que confían en su comportamiento para la salvación, no la han alcanzado. Oigan bien, ¿creen que esto no molestó a los judíos religiosos? Claro que sí. Es como si alguien me viniera a mí a decir, cuando yo era esa religiosa, que hacía lo que hacía, me viniera a decir, todo lo que usted hace no le sirve de nada para su salvación. Pues yo me voy a poner furiosa. ¿Por qué? Porque yo estaba en un engaño, estaba una mentira establecida en mi corazón, porque yo pensaba que era esa la manera en que yo podía complacer a Dios, pero no era así. No era así. Y esto es tremendo, Continuamos. Entonces, ¿esto le molestó a los judíos religiosos? Claro que sí. La ley influía en ellos cómo se vestían, lo que comían, el horario de trabajo, lo que daban, lo que no debían de dar. Habían hasta ciertos horarios que ellos tenían que estipular en el día para orar. Dejaban de hacer las cosas para orar. Eran religiosos y si no se hacían las cosas como las reglas lo decían, se condenaban. Pero no solamente se condenaban a ellos mismos, sino también condenaban a los demás porque no lo hacían. Es que usted tiene que orar a las 5 de la mañana. ¿Perdón? ¿Tengo que orar? Que es bueno buscar al Señor en la madrugada, si es verdad. Pero no es una camisa de fuerza. No es una camisa de fuerza. Con eso no estoy diciendo que no lo hagamos en la madrugada, por favor. Pero queremos estipular reglas para los horarios que debemos de orar o los que no debemos orar. No, todo el día debemos estar orando. Dice que oremos sin cesar. Amén. Entonces, no debe de sorprendernos que la gente religiosa pues se molestara con Pablo, ya que el religioso cree que debe de hacer la obra de la ley o las reglas que impone una religión para ser bendecidos y para ser justificados. Usted tiene que ayunar por lo menos 2 veces a la semana. ¿Sabe que en ninguna parte en el Antiguo Testamento dice de la estipulación del ayuno 2 veces a la semana? Eso fue una regla que pusieron luego los religiosos. Eso es tremendo. Con eso tampoco no estoy diciendo que no ayunemos. Claro que sí, debemos de ayunar. Debemos apartar ciertos días, especialmente cuando el Espíritu de Dios nos guía para ayunar. Pero no lo hagamos por reglas religiosas
que nos quieren imponer sobre nosotros. Amén. Bien. Luego, esta es la razón por la que cualquiera que predique el verdadero evangelio de Dios va a sufrir persecución, incluso hoy día. Los religiosos, las iglesias evangélicas legalistas persiguen a los que hablan de la gracia. ¿O no es así? Sí, es así, tristemente. Entonces nos llaman liberales. No, no somos nada liberales. Yo creo que la gracia es más demandante que cualquier cosa que usted haga por usted mismo para complacer a Dios. Porque es por medio de la fe. Amén. Vamos a Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5, hablando todavía con respecto a esto de la temática de los judíos. Dice: ¿comprometería yo el mensaje de la cruz para predicar la circuncisión solo por el hecho de evitar la persecución? ¡Qué locura! Ahora, Gálatas es la carta magna, o sea, la carta de libertad. Es un libro hermoso. Y aquí Pablo nos está refiriendo con respecto a la circuncisión. Y está diciendo aquí, oye, me comprometería yo comprometería el mensaje de la cruz para predicar la circuncisión solo por el hecho de evitar la persecución. O sea que estaba diciendo, en las cosas externas, vamos a ver qué cosas externas. Me tengo entonces que quitar los areticos, no me puedo maquillar, tengo que estar, bueno, yo no me maquillo porque ya estoy muy vieja para maquillarme, pero me gustaba maquillarme y lo hacía con moderación. O no usar los pantalones, o no usar esto, o no usar lo otro. Oigan bien a esto. Estas cosas externas nada tienen que ver con que ya yo soy salva, porque no es por cómo yo visto o por lo que uso, sino por el ornamento interno del corazón, por la nueva creación que yo sé que ahora yo soy salva. Y esto es poderoso, me gusta, porque muchas veces la gente deja de predicar cosas porque no quieren que los persigan otros. Pero no podemos dejar de predicar acerca de la gracia. No podemos dejar de predicar acerca de la gracia, porque no es nada de lo que usted ha hecho o de lo que usted haga o de lo que usted puede hacer. Es todo acerca de Jesucristo, lo que ya Él hizo por nosotros para salvación. Amén. Bien, vamos a Gálatas 6:12, mirando todavía la misma idea con respecto a estos judíos. Los que quieren causar buena impresión en público ante los judíos, esto estaba hablando acerca de esas personas que decían, sí, hay que circuncidarse, pero eran ya cristianos, judíos cristianos, pero no, delante de los judíos, no, sí, hay que circuncidarse. Estaban siendo hipócritas. Dice: los que quieren causar buena impresión en público ante los judíos tratan de obligaros a que os circuncidéis para no ser perseguidos por fidelidad a la cruz de Cristo. Ellos prefieren quedar bien con sus colegas judíos y no importarles la verdad del evangelio. Para ellos es más importante el signo externo. Todos saben lo que es la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión es el corte del prepucio que se lleva a cabo en el miembro del hombre. ¿Okay? Esto es una señal externa. Pero necesitamos igualmente entender que hay cosas externas que exigen los religiosos, haciéndonos creer que eso es lo que nos va a hacer que ganemos el cielo. Nada de lo que nosotros hagamos externamente, o como usemos una ropa, o como usemos o no usemos aretes, o no nos maquillemos o nos maquillemos, puede llegar a ser vana o cancelar la obra de la cruz del Calvario. Por favor, estas son cosas externas. Me acuerdo una vez en Venezuela, hace muchos años, como en el 1997, por ahí 96, fui a una iglesia legalista, no permitían aretes. No soy persona de usar tampoco muchos aretes ni mucha vaina, pero tenía unos areticos así tal cual como estos. Y el pastor me dijo, no puedes usar los aretes para que las ovejitas no se vayan a sentir ofendidas. Yo le dije, no, pastor, lo voy a hacer por obediencia a usted, pero lo que usted me está diciendo es mentira.
porque usted fue el que los enseñó a ellos a no usar los aretes. Entonces, si ellos me ven a mí usándolos y usted permitiéndome usar, ellos se van a sentir mal y le van a criticar a usted. Y es verdad. ¿Quién era el que iba a salir acribillado? No yo, él. Porque hubiera permitido que una mujer usara unos aretes. Es más, ni siquiera iba a predicar, iba a hacer una traducción. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. Es como usted le enseña. Oiga, pastores, es como usted le enseña a la iglesia. Que ellos tienen la costumbre, que ellos ya saben que no es mentiras. Es como usted le enseña a la iglesia. Por eso es que tienen tantos prejuicios. Bueno, continuemos. Bien, entonces, la gracia de Dios es ofensiva para la gente religiosa. La gracia lo pone fácil por medio de la fe. La religión lo pone difícil, como un trabajo duro, exigente y severo. Tienes que mirarte. ¿O no? Bien austeros, se dice. No es así, Dios mío. Jesús era tan diferente. La razón por la cual la persona que no es religiosa ha sido aceptada por Dios y la religiosa permanece rechazada es que la persona no religiosa buscó la justicia por fe en la gracia de Dios y la religiosa la buscó, oigan bien, por fe en sus propias acciones santas. O sea que él puso su fe en sus propias acciones y no en la obra de la cruz. Ese es el religioso. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cuántos quieren vivir en la gracia? Es mucho mejor vivir en la gracia, Dios mío. Ahora, sí tienes que aprender a vivir en fe. No crean ustedes que es fácil vivir en fe, ya que la carne ha estado habituada siempre a recibir como premio un buen comportamiento. Pero es que el buen comportamiento, el premio de la salvación no es por mi buen comportamiento, fue por lo que hizo Jesucristo. Entonces esto choca la carne, hermanos amados. Aún uno como persona que soy ahora, entendiendo la gracia por medio de la fe, a veces me choca. La carne se choca a veces con la fe. Pero Clemencia, es que esto es por fe, pero es que... Entonces queremos hacer ¿qué? El trabajo duro, el trabajo severo. Entonces el día que no leo la Biblia como debo de leerla, entonces al día siguiente digo, pues voy a leer 3 capítulos hoy. Por favor, como si esa severidad conmigo misma me sirviera para salvación. ¿Cierto o no? En vez de decir, Señor, hoy es un nuevo día y ya. Hoy tengo tu gracia como la tuve ayer no la hice, ayer no quise, pero hoy lo estoy haciendo. Y es por fe. Así crezco en la gracia. Amén. Bien. No en las obras. Amén. Romanos 9, versículo 32. Vamos a repetirlo. Creo que no lo he leído. Bueno, no importa si lo leí. ¿Y por qué no? Porque no fue por fe que lo persiguieron, sino como si fuera por obras, confiando en el mérito de sus obras en lugar de su fe. Tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesucristo. ¿Qué pasó con los judíos? Tropezaron en la piedra de justicia, Jesucristo. Tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesucristo. ¿Por qué fallaron estos religiosos? Los del tiempo de Pablo, pero aún los del tiempo de hoy en día. Porque la fe parecía muy buena para ser verdad. ¿Por fe? O sea, no tengo que hacer nada. No, es solo por fe. Por fe, eso es demasiado bueno para ser como que creíble. Es como que, ustedes no han oído esa frase de, uy, me parece tan bueno que es increíble. ¿Ah? Pero de tal manera pusieron ellos sus corazones que no quisieron creer a lo increíble buenamente que era la fe por la gracia. Amén. Se sintieron más cómodos con sus propios esfuerzos que creer por medio de la fe. Otra versión dice, con respecto a este versículo 32, dice, ¿por qué? ¿Por qué es esto cierto? ¿Cómo es posible? Porque estos judíos religiosos iban tras la
justificación, no por fe, sino por las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando un pagano o cuando un gentil escucha el evangelio, que la salvación es un regalo de Dios y que ellos no tienen que ganarla, ¿saben lo que hacen? La abrazan. Yo me acuerdo cuando entendí tantas cosas. Por eso es que la pasión por Él se aumenta cuando entendemos lo que es la obra por gracia, lo que es la salvación por gracia. De verdad que lo llega uno a amar más, comienza uno a apreciar más la obra de la cruz, comienza uno a entender cosas más profundas y comienza a haber un agradecimiento en el corazón tan grande por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y esto es maravilloso, maravilloso. Amén. Entonces, para ellos era muy benéfico porque no habían estado viviendo una vida correcta y lo sabían. Para mí, que fui una mujer que pisé fondo, que hice cosas terribles porque era una pecadora, porque tenía una naturaleza de pecado, porque había pecado en mí, porque practicaba el pecado, porque era del diablo, porque era del mundo, etcétera, etcétera, y todas las otras cosas que casi siempre me refiero a esta vieja naturaleza. Oigan bien, me di cuenta lo beneficioso que era abrazar el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y qué hice? Abrazar a Cristo y decir: Señor, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, tú eres mi libertador y tú eres mi sanador. No porque yo haga algo, sino todo te lo debo a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí y por todos los que han creído en ti. Amén. Entonces, es como ahora debemos decirle a los paganos o a la gente que está, los mismos religiosos, que Dios los acepta, no en base a sus malas obras, sino a lo que hizo Jesús, porque es por gracia y todo lo que tienen que hacer es creer y recibir a Jesús como su Salvador. Y muchos sabemos que lo aceptarán. Es gratis. De ahí que viene el avivamiento. El avivamiento va a ser una revelación profunda de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por medio de la gracia, por medio de la fe. Amén. Se le va a abrir los ojos a los religiosos y van a entender: no es porque sea un buen religioso que puedo llegar al cielo, es por la obra de Cristo Jesús que pagó por mis pecados en la cruz. Entonces, el orgullo religioso, la autosuficiencia del religioso, no les permite recibir un don gratis como ese, ya que no lo ven justo. Mira a Dios, y ellos dicen cosas como: mira Dios, cómo he trabajado de duro, he puesto mucho esfuerzo para ganarme las bendiciones y el favor tuyo, guardo la ley. Me acuerdo del hombre joven: guardo la ley, hago esto, hago lo otro. Pero pobrecito, no entendía que realmente lo que debía abrazar era a Cristo por fe. Quiere decir que mi vida de santidad basada en la ley, no tocar, no gustar, no comer, no me hace mejor que las personas pecadoras. Repito esto: una persona que vive basada en la ley, su santidad basada en la ley, del no tocar, del no gustar, del no comer, no me hace mejor que las personas pecadoras. Y ahora me dices que solo debo de creer. Pues así es. El orgullo no les deja ver la sencillez de la cruz. El orgullo religioso no deja ver la sencillez de la cruz a la gente. Amén. Exactamente lo mismo pasa alrededor del mundo hoy en día. Es el hecho de que están poniendo su fe en sus acciones en vez de recibir su salvación como un regalo. Para estas personas, para el hombre religioso, es ofensivo el escuchar la predicación del evangelio de gracia. Les molesta el escuchar a alguien decir que una persona que posiblemente no esté viviendo en tanta santidad como ellos tenga mejor capacidad para recibir de parte de Dios, porque está poniendo su fe en el Salvador en vez de ganarla. Eso les choca a los religiosos. Hay un ejemplo que Jesús nos habla acerca de Naamán. Naamán no era un judío, pero Dios lo sana.
a través de lo que el profeta le dice. Y esto ponía furioso a los religiosos. Esto ponía furioso a los religiosos. Pero él no estaba en el pacto. Él no estaba bajo el pacto. Él no estaba bajo la ley mosánica. Pero a Dios le dio la gana sanarlo. Y era un pecador. ¿Qué pasaba con la viuda? Sarepta tampoco estaba bajo el pacto. Pero Dios la usó para bendecir al profeta. Y el profeta declarar la palabra sobre ella para que nada le escaseara a ella. Eso, cuando ellos oyeron estos ejemplos que Jesús dice, ellos se pusieron furiosos porque se dieron cuenta, oiga, es que no importando que usted sea pecador, si Dios le da la gana de bendecirle, le bendice, porque no es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe. ¿Amén? Entonces, estas personas religiosas les molesta al escuchar a alguien decir que una persona que posiblemente no esté viviendo en tanta santidad como ellos, tenga mejor capacidad para recibir de parte de Dios. Las buenas personas que confían en su propia santidad son las más difíciles de alcanzar con el Evangelio del Señor Jesucristo. De ahí que los religiosos son las personas más difíciles para que vengan al Señor. Más que un pecador de esos bien reticentes. Le es más fácil muchas veces a un pecador escuchar el Evangelio y recibirlo que a un religioso y recibirlo. Y eso es lo que sucede. Una buena religiosa que es un líder en su iglesia, ora, ayuna, enseña, siempre está haciendo buenas obras religiosas, pero ha estado batallando con alguna enfermedad, con escasez, con asuntos sentimentales que no ha podido resolver. Llega un borracho ese día a la iglesia, oigan bien, entrega su vida a Jesús, recibe el don de justicia por fe, es sanado y es liberado inmediatamente. ¿Y qué hace el religioso? Se llena de ira, de contienda, de celos y de envidias en contra de este borracho que sin más ni menos es liberado y Dios lo bendice. Eso no le gusta a los religiosos. O si no, díganme lo que pasó con el hijo pródigo y el hijo que se quedó en la casa. Le dio rabia de que el otro que fue a gastarse toda su herencia, la herencia del padre, viniera a su casa y le hicieran fiesta. Y él estando tanto tiempo, ¿cómo es que no? Es que es por medio de la fe que recibes todas las bendiciones de Dios, no por lo mucho trabajo que tú hagas. Y ese hijo, según lo que narra la historia, era un hijo muy responsable, un hijo muy trabajador. Pero hubo fiesta cuando el hermano pródigo llegó. Y hubo un reclamo por el otro hijo. Tremendo, tremendo. Estas personas religiosas son las más difíciles de alcanzar. Romanos 9:32, que ya lo repetimos, ya lo leímos, dice que estas personas religiosas no recibieron la justicia porque la buscaron. Oigan bien, esa justicia la buscaron por las obras de la ley, mas no la aceptaron por la fe. Las obras de la ley se refieren a hacer buenas cosas, pero con el motivo equivocado. Es confiar en lo que tú has hecho en vez de confiar en lo que Dios en Cristo Jesús ya hizo por ti. Muy diferente. Una obra de la ley es cuando haces algo con la mentalidad de que esto te va a ganar una mejor relación con Dios o Dios te va a bendecir más. El religioso siempre va a hacer las cosas para que Dios se agrade más en él. El hombre de fe viene y se humilla delante de Dios y le dice: Señor, te he fallado, pero aquí estoy. Es tu gracia, Señor amado, y por tu sangre, Señor, que soy lavada. Aquí estoy, Señor amado. Límpiame, límpiame, Señor. Acepto la gracia tuya, acepto igualmente tu misericordia sobre mi vida. Amén. Eso es lo que hace una persona que entiende que no es por el mal comportamiento que hubiera podido llegar a tener, sino por lo que hizo su Salvador en la cruz. Aleluya. Bien, las obras de fe son motivadas por la fe y el amor, no por un sentimiento de obligación y de deuda. Las obras de la ley te obligaban para que tú fueras a ser bendecida, tenías que hacer
las cosas para ser bendecida. Con Cristo Jesús ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. En Romanos 9:33. Romanos 9:33 dice: como está escrito y para siempre permanecerá escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, y el que cree en él, quien se adhiere a él, quien confía en él, quien abraza a su Salvador, no será defraudado. No será defraudado. Los que hemos creído en el Salvador, los que hemos creído en la obra de la cruz, los que hemos creído en el poder de la resurrección, los que hemos creído que está en lugares celestiales y nosotros sentados con Él, Él no nos va a defraudar ni tampoco nos va a avergonzar. La conclusión de la referencia profética señala hacia Cristo la roca como la identidad espiritual del hombre. Pero ellos, cegados por sus propios esfuerzos para justificarse a sí mismos, tropezaron en Jesús. Pero quienes reconocen a la roca por fe son libres. Son libres. Recordemos que toda la parte de lo que cuando ellos salen de Egipto, todo es una referencia profética. Lo que sucede en el desierto, la roca, cuando Dios le ordena a Moisés de hablarle a la roca para que fluya agua, y la roca que también él tocó para que golpeara, para que la roca, para que de la roca saliera. Esto todo estaba hablando de una referencia profética con respecto a Jesucristo. Pero ellos, cegados por sus propios esfuerzos, no quisieron reconocer que la roca es Cristo Jesús. En otras palabras, Jesucristo está plantado en el camino de toda persona. Algunas personas responden adecuadamente por fe y reciben al Señor y su precioso don de salvación. Otras tratan de mantener su propia bondad y se tropiezan con la gracia de Dios. Que esto no le vaya a pasar a usted, querido oyente. Ríndase a Él, humíllese delante de Él. Mire la obra de la cruz. Fue hecha para que usted pudiera ser salvo. O aceptas la verdad y se convierte en libertad y en algo que da vida, o la niegas y te conviertes en un condenado. Porque así dice la palabra, que el que no cree en Jesús, el que no cree ya es condenado. Vamos un momentico, vamos a leer ese versículo para que lo entiendan. Está allí en Juan, en el capítulo 3, rápidamente ya va. Capítulo 3. Y dice en el versículo 18, dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El pueblo judío, Israel, no creyó, por lo tanto fueron ¿qué? Condenados. Cualquiera del cual se le hable de las buenas nuevas de la salvación, el que no cree ya es condenado. Pero el que cree, ese es salvo por Él, salvo por Él. ¿Pero qué tengo que creer? Pues tengo que creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tengo que creer lo que yo era, oiga, en el pecado, reinando la muerte en mí, teniendo esta clase de naturaleza de pecado. Jesucristo se la lleva para ahora yo ser libre de esto. Y esto es maravilloso. Amén. Vamos un momentico a Romanos capítulo 10, en el versículo 1. Ya me faltan algunos versículos y ya vamos a estar terminando. Porque ignorando la justicia de Dios, oigan bien, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Hay dos clases de justicia. Una justicia es la que viene de Dios. El que no tenía pecado se hizo pecado por nuestros pecados para que nosotros seamos justicia de Dios en Cristo. Amén. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús. ¿Por qué? Él se lleva nuestros pecados para que nosotros ahora seamos inocentes delante de Dios y para que ahora vengamos a estar correctos delante de Dios. Vean lo diferente.
Pero luego está la otra justicia, la justicia propia, la justicia en la cual tú dices, por mis obras yo soy justificado. No, 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 no. Es totalmente opuesto a la verdad del Evangelio. Nosotros usamos la justicia propia al confiar en nuestras propias acciones, y esta justicia es falsa, no es la verdadera justicia de Dios. Recibimos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Es un regalo. Efesios 2, vamos a Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia somos, ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. No de mí, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras que me justifiquen. Oigan bien, no por obras que me justifiquen, sino por la obra que hizo Jesús. La única justicia que me pone en posición y en una relación correcta con Dios es la justicia de Dios, que nos es dada como un don gratis e inmerecido. La que Jesucristo, el que no tenía pecado, se hizo pecado por mis pecados. La mayoría de la gente está buscando una justicia que se da basada en sus propias acciones y comportamientos. Y hoy te digo, esa es la justicia falsa. Es la justicia que no queremos estar, porque ahora tenemos una mejor justicia. Hay una medida de justicia. ¿Cuál era la medida de justicia? Había que cumplir toda la ley para ser perfecto. ¿Y quién cumplió toda la ley? Jesucristo. Pero luego también Jesucristo se lleva todas mis infracciones, todas mis transgresiones, de todos mis pecados, para que ahora yo en Cristo Jesús pueda hacer la justicia de Dios, para que la medida de la ley que exigía, la demanda de la ley pudiera ser cumplida en Cristo, y ahora yo en Cristo pudiera cumplir la ley. Amén. Eso es maravilloso. Bien, entonces la mayoría de la gente está buscando una justicia que se da basada en sus propias acciones y comportamiento. En nuestros espíritus renacidos ya somos la justicia de Dios en Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21, ya lo he dicho. Él hizo a Cristo, el que nos conoció pecado, judicialmente pecado por nosotros, para que en Jesús fuese yo hecha justicia de Dios. Es decir, soy hecha aceptable a Él y colocada en una relación correcta con Jesús por su gracia, bondad amorosa. La justicia de Dios es infinitamente superior y nuestra justicia propia infinitamente inferior, porque la justicia de las buenas obras nunca lograría destruir la naturaleza de pecado en mí, ni nunca me podría salvar de esa naturaleza de pecado. El único que lo hizo fue Jesucristo, quien se la llevó crucificado en la cruz. Murió y fue sepultado, llevándose esta naturaleza de pecado, llevándose estos pecados sobre Él. Todo lo que la humanidad hubiera cometido, todo Él se lo llevó sobre Él. No nos hacemos justos gradualmente tampoco, conforme mejoramos nuestras acciones. Somos justos ahora y en este momento, aunque todavía eres imperfecto, aunque todavía no hay un buen comportamiento en ti. De todas maneras, tú ya recibiste el don de justicia que está en tu nueva creación, dada por el Espíritu Santo en la obra de Jesucristo. Y esto es lo que debemos de creer. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Es un regalo, es un regalo. Reciban el regalo de la salvación. Reciban el regalo de la salvación. Reciba la justicia de Dios en Cristo. Reciba ese don tan maravilloso. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Tan buenas, tan buenas, tan buenas, increíblemente buenas, que son casi imposibles de creer. Pero para los que creemos, todo se nos es posible. Gracias, Padre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por las cosas que ministraste a tu pueblo, por las cosas que ministraste, Señor, a los hijos que están presentes, Señor. Pero igualmente a todos los que van a ver este video en YouTube, igualmente a los que ahora mismo, Señor amado, están conectados. Padre, revélales
Revélales, Señor amado, revélales, Señor, que Cristo no vino a establecer una religión, que Cristo vino a establecer de nuevo una relación para con Dios, para venir otra vez a ser a imagen de Dios, a ser familia de Dios, a volver otra vez la humanidad a Dios, para ser uno con Él. Gracias, Señor. Bendigo los corazones de las personas que oyeron con humildad y con corazones enseñables este mensaje, Señor amado. Gracias, Señor, por la revelación y la sabiduría que le das a los corazones para entender esta palabra. Gracias, Señor amado, por la luz, Señor amado, que les das en el conocimiento, Señor, para conocer las cosas profundas que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ya nos ha dado, Padre. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, bendecimos a todos los hermanos. Bendecimos a todos los hermanos que están allí en la fanpage. Dios les bendiga. Igualmente a todos los que van a estar viendo el video en YouTube.